El 31 de agosto se presentó el proyecto de ley de presupuesto nacional del gobierno para el próximo quinquenio que, según advirtió el ministro de Economía, Gabriel Odone, tiene como origen la restricción fiscal más elevada del inicio de periodo de gobierno. En paralelo, se instaló un intenso debate sobre la propuesta de crear un impuesto del 1% al 1% más rico de la población, con el objetivo de destinar lo recaudado a políticas para combatir la pobreza infantil. La idea generó apoyos en sectores del Frente Amplio y en organizaciones sociales, pero también recibió el rechazo del gobierno y de empresarios que la consideran inviable. En este contexto es que ya estamos en contacto con Gustavo González, senador Frente Amplista, que fue quien recogió esta propuesta del PIT-CNT y llevó adelante la iniciativa. Gustavo, bienvenido a Comunidad Odelar y gracias por estos minutos. Buen día, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Decíamos recién que es una propuesta impulsada por el PIT-CNT que vos decidís tomar, consultarte qué argumentos te llevaron justamente a hacerla propia e impulsarla. Bueno, no fui yo solo, ¿no? También está el senador Oscar Andrade, Constanza Moreira, Felipe Carballo, en fin. Bueno, pero me llevó a tomarla que escuché, yo fui al acto del 1 de mayo, cuando el PIT-CNT plantea la situación. Luego llamé a algunos economistas, a Mauri da Rosa, entre otros, a Juan J. Monat, ¿no? Economistas de fuste, digamos, que me pudieran dar más luces sobre el tema, y realmente me convencí, primero, de que este es un movimiento mundial. Este no es un tema que se le haya ocurrido a algún trasnochado, sino que es muy serio. En el mundo se está discutiendo esto porque el sistema capitalista no puede parar las desigualdades. Esta es la realidad. Entonces, me pareció que era importante apoyar la propuesta del movimiento sindical. Y bueno, luego de ver el presupuesto que vamos a tener, más aún, ¿no? Es decir, yo creo que, digamos, hay que revisar todo el tema tributario. Acá hay claroscuros en el presupuesto. Ahora el ministro colocó algunos impuestos que afectan al capital, obviamente, y me parece bueno. No descarta este otro, que es un debate que está abierto y no tiene por qué ser la semana que viene. Yo estoy esperando la propuesta técnica, digamos, la política la tengo sumamente clara y estoy totalmente de acuerdo, pero la propuesta técnica que va a elaborar el PIT-CNT en estos días. Pero a mí me parece que es de orden que tenemos que empezar a afectar al capital, y si no, no vamos a poder cumplir, obviamente, con las promesas realizadas. Pero cuando digo de que hay que estudiar la cuestión tributaria, por ejemplo, es el tema de las exoneraciones, ¿no? La exoneración que tiene el capital en el impuesto al patrimonio, para que ustedes tengan una idea, terminado el gobierno de Lacalle, había 622 millones de dólares de exoneración. Terminado el gobierno del Frente Amplio, perdón, había aproximadamente 622 millones de dólares de exoneraciones al impuesto al patrimonio. Terminado el gobierno de Lacalle hay 1.137 millones de dólares. 1.137 millones de dólares. En el IDAE, de 643 pasaron a 1.156 millones de dólares. La transferencia del trabajo al capital durante el gobierno de los Maya Oro fue de 4.532 millones de dólares. Y las transferencias al exterior, hasta el 2019 eran 27.000 millones y ahora son 61.000 millones de dólares. Quiere decir que realmente la desigualdad en nuestro país cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Para estar en el 1% de la riqueza tú tenés que tener 1 millón de dólares en patrimonio, pero eso es para entrar. Después tenés gente que tiene 7, 8, 10, 15, hasta 1.100 millones de dólares. Uruguayos y uruguayas. Entonces, en ese marco a mí me pareció que era importante. Obviamente que no se tomó, como ustedes lo dijeron, en la ley de presupuesto, pero esto no evita que el debate continúe, porque a mí me parece que le hace muy bien a toda la izquierda. Yo te digo que están llamando permanentemente de comité de base a ir a discutir este tema, y me parece altamente saludable que discutamos los temas de profundidad política. Nosotros ahora vamos a ir a un presupuesto que, ¿por qué vamos a ir a este presupuesto que obviamente es restrictivo? Por lo que nos dejaron. Lo que nos dejaron. Nos dejaron el doble de déficit habitacional, a lo cual han dicho.
Ahora hablan que nosotros mentimos, no sé qué historia está haciendo la oposición. Bueno, los primeros en mentir, obviamente que fueron ellos, ¿no? Los segundos, 960 millones de dólares de adelanto de deuda. Por lo tanto, frente a esta situación, que demuestra una vez más que el capital no tiene corazón, ¿cierto? Bueno, ahora hay que acudir a no poder cumplir con las promesas electorales. Entonces, yo creo que, obviamente que hay una apuesta a las inversiones, pero ningún debate tributario se termina. Acá, por ejemplo, se ha repetido que no iba a haber impuestos, pero obviamente, con esta realidad que nos dejó la administración anterior, tenía que haber impuestos, y posiblemente haya más impuestos. Lo importante es que no sean impuestos que afecten al trabajador y a la trabajadora. Pero los Maya Oro, por favor, se vieron altamente beneficiados durante 5 años. Entonces ahora es momento de que toquemos las estructuras reales del problema. Gustavo, hace 2 semanas creo que fue que se conoció, bueno, estas declaraciones de Martín Valcorba, subsecretario de Economía y Finanzas, que decía que, bueno, que el programa de Frente Amplio era impagable y bueno, esto fue el día del comité de base, lo dijo allí entre militantes, y vos por este tema habías dicho a la diaria que, bueno, que si no hay recursos efectivamente para pagar lo que se propone en el programa, la discusión del 1% estaba más vigente que nunca. Entonces, ¿qué debates se han dado a partir de allí? ¿Qué se está dando también con la militancia de base sobre esto? Bueno, mira, yo en todos los lugares donde he ido he tenido muy buena receptividad sobre el tema del 1%. Sobre el tema de Valcorba, bueno, yo no me gusta hablar sobre trascendidos de prensa. No, claro, en realidad era más para hablar de un comité de base, andás a saber en qué contexto. Pero yo lo que quiero decir es esto. No hay que tener miedo a decir que el programa del Frente Amplio es caro. Es caro, y sí es caro. ¿Por qué es caro? Porque justamente quiere evitar las desigualdades y se debe enfocar a los sectores más humildes de la población. Esa es una realidad. Y para cumplir con eso, bueno, se necesita dinero. Si no, no podéis cumplir. Es decir, nosotros vamos a tener un presupuesto en vivienda que es muy restrictivo. Realmente es muy restrictivo. Bueno, la vivienda está ligado al tema de la pobreza infantil, porque el pibe humilde, el pibe de familia vulnerable, sin lugar a duda, tiene una vivienda que no es adecuada ni decorosa. Entonces, yo creo que este debate hay que seguirlo dando, también denunciar lo que nos dejaron, pero denunciarlo con mucha fuerza y claridad, ¿no? Y entonces, hoy el gobierno del Frente Amplio se ve obligado a este presupuesto. Bueno, pero con esto, acá si no hay inversiones, no llegamos a cumplir. Y habrá que verlo dentro de 3 meses, 5, 8 meses, el año que viene, cuando sea. Acá se necesita una reforma tributaria inminente. Gustavo, te preguntaba esto más que nada, no tanto por las declaraciones de Valcorba, ni no es por esa interna, porque era para contextualizar en realidad, pero sí pensaba en el marco, bueno, de esto de que el Frente Amplio está reeditando el FAT escucha, esto que se hizo en campaña. ¿Qué discusiones se estaban dando a nivel de militancia sobre este 1%? ¿Qué te transmiten? ¿Qué se dice sobre esta iniciativa? O sea, yo creo que la inmensa mayoría de la gente frente amplista está de acuerdo con esto, ¿no? Lo que plantean, bueno, según hay distintas sensibilidades en el Frente Amplio, no estamos descubriendo América con eso, ¿no? Y bueno, a los lugares que he ido, en general, cuando te llaman para hablar por el 1% a la riqueza es porque están de acuerdo. Y he ido a varios comités de base donde es muy sano el debate, las preguntas son acordes a la realidad. Entonces yo creo que esto inevitablemente vamos hacia ahí. Más temprano que tarde o más tarde que temprano, pero vamos hacia ahí. Porque no se puede cumplir si no. Ojalá vinieran inversiones, ojalá. Pero ¿y si no vienen? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el debate que tiene el Frente Amplista en la cabeza. Bueno, Gustavo, un poco respecto a esta discusión que se está dando sobre, bueno, el impuesto al 1%, en una entrevista con Desayunos Informales destacabas algo que mencionaste al pasar al principio, y es que se está dando en el plano internacional también la discusión sobre este tema.
puntualmente nombraste el G20 de 2024 como un espacio donde se discutió, por lo que no solamente sería una inquietud en Uruguay, consultarte qué discusiones concretamente se están dando al respecto. Bueno, justamente lo que tú decís en el G20, en acta consta que el presidente brasileño Lula da Silva ha colocado este tema en la agenda. Se está discutiendo en España, en Francia, en varios países del mundo, porque es una realidad hacia donde se debe ir. No se puede aguantar más tantas desigualdades, ¿cierto? Lo otro que también es importante tenerlo claro es que 5 Nobeles de Economía del mundo están de acuerdo. 5 premios Nobel de Economía. Por lo tanto, es una discusión que está terminada, ¿no? Porque si a mí me lo dice Gustavo González es una cosa, ahora si me lo dice un Nobel de Economía mundial, me parece que por lo menos tengo que reflexionar, por lo menos. Y esto es una realidad internacional. Por otra parte, en un marco donde obviamente hay una crisis en el sistema capitalista, donde está el miedo a que pueda ser la guerra una salida a las crisis capitalistas como ha sido históricamente. Entonces, todo eso, una guerra comercial entre China y Estados Unidos, que se habla muy poco en este país de eso, si miramos el mundo, el sistema capitalista ya no se ha podido reciclar de algo que se vanagloriaba, de que siempre se reciclaba de las crisis, desde el 2008 no puede salir. Por eso está la guerra latente. ¿Por qué crees que se está hablando muy poco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Y por qué en Uruguay tendremos que prestar atención también? Yo creo que hay que elevar mucho el nivel político, hay que poner luces altas en el nivel político de debate. Yo creo que se necesita ideologizar mucho más a la gente y discutir los grandes temas. Y un país como el nuestro, obviamente que depende de la economía mundial, como el 90% de los países. Entonces, esos temas hay que abordarlos, hay que tener claridad al respecto, ¿no? Yo creo que el ministro Odone en ese sentido sí ha hecho referencias a la política internacional, etcétera, y además lo considero una persona totalmente capaz, ¿no? Pero yo creo que hay que discutir mucho más de eso, hay que discutir mucho más de que la guerra no está tan lejana, ahora ya están frente a Venezuela, porque uno siempre ve la guerra, tiene la imagen de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero no es así. Hoy en día ya frente a Venezuela hay barcos apuntando, ¿no? Bajo el verso de que es un cártel de la droga, etcétera, etcétera, pero es una intromisión del imperialismo norteamericano, independientemente de lo que uno piense del gobierno de Maduro a favor o en contra. Pero acá hay una intromisión directa de parte de Trump, ¿no? Entonces, todo eso hay que verlo, y el movimiento popular tiene que discutir, las organizaciones sociales tienen que discutir, movilizarse, ver cómo salimos del tema. Ni hablemos del genocidio en Gaza, vergonzante para todo el país y la humanidad, vergonzante. ¿Crees? Vuelvo un poco al tema económico del presupuesto, si bien estos son también temas de lo que sería interesante hablar, pero ¿crees que entonces estos aspectos exógenos, o sea, que no tienen que ver con Uruguay, que están pasando en otros países del mundo, están contemplados en el presupuesto, por lo menos por Odone, por lo que estabas diciendo? Sabés que el presupuesto tiene casi 700 artículos, no pude estudiarlo en profundidad, me metí bastante en vivienda, pero tengo además compañeros que asesoran. Yo, si me llamás dentro de 10 días, te puedo dar una visión mucho más global al respecto, ¿no? Yo creo que sí está contemplado los problemas internacionales. Un tema que hay que estudiar es el tema dólar, ¿no? El dólar descendió abruptamente en los últimos días, ahora volvió a subir. En fin, todo eso tiene que ver con la balanza mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podrá estar o no. Si no está, tiene que estar contemplado ese problema, porque Uruguay no vive en una burbuja al margen de la economía mundial. Por el contrario, todo lo contrario, digamos, ¿no? Uh-huh.
Quiero volver un poco al principio, ¿no? Hablábamos de las diferencias que trajo este proyecto de ley a la interna, tanto del Frente Amplio, ¿no? Que algunos legisladores se manifestaron en contra, más allá de que son 5 legisladores los que están impulsando la propuesta. Decías, no es un tema cerrado, no se incluyó en el presupuesto. ¿Ves con buenos ojos este proyecto? ¿Crees que eventualmente se podría discutir a futuro y podría aprobarse? Yo creo que sí. Yo creo que cuando esté la propuesta del movimiento sindical va a abrir de nuevo el debate y en el futuro, claro que sí. Si no se aprueba es porque, bueno, han venido muchas inversiones, el país ha crecido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si eso no se da, y bueno, este es un tema que está en el candelero inmediatamente pasado el presupuesto. Uh-huh. ¿Y cómo crees que se pueda dar esa, teniendo en cuenta el escenario actual del Parlamento, tanto no solo en diputados por la no mayoría parlamentaria del Frente, sino también por las tensiones que ha habido en el Senado en general, y también con esto, esto que está llevando a la oposición de reivindicar que que Yamandu Orsi dijo que no iba a crear más impuestos? O sea, ¿cómo crees que se pueda dar esa discusión? Bueno, mira, lo que dijo Yamandu Orsi y que la oposición le está pegando con ese tema es lógico. Él planteó de que no iba a haber impuestos, pero la realidad nacional lleva a que hubo que colocar estos impuestos, que por otra parte no son novedad, ya existían. Pero en ese sentido, a mí me parece que todo lo dicho por Yamandu Orsi antes de las elecciones, inclusive luego de las elecciones, era porque se tenía un número determinado sobre el déficit fiscal. Cuando ese déficit aumenta casi al doble, obviamente que el Ministerio de Economía habrá dicho, bueno, acá hay que tocar impuestos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se va a mover ese voto que nos falta en diputados? Bueno, Cabildo Abierto ha aprobado temas que le han servido al Frente Amplio. Te digo, yo tuve una conversación con Perrone hace tiempo. Perrone me dijo que él está de acuerdo con que se abra el debate sobre el 1% de la riqueza. Entonces, se verá en el futuro si no cambian, pero puede darse perfectamente, puede darse. Yo creo que el objetivo que colocó el movimiento sindical, además, es muy sensible a la mayoría de la gente. Es para la pobreza infantil, lo cual comparto plenamente. Y yo creo que en el debate parlamentario se pueden lograr, en la futura rendición de cuentas, por ejemplo, se pueden lograr cambios importantes. Veremos cómo va este presupuesto, qué cambios se pueden hacer en el mismo, y el 1% va a estar ahí latente luego del presupuesto, y que bueno, que si las cosas van mal, habrá que afectar, sí o sí. Gustavo, pensando un poco en esto que decíamos al principio, ¿no? O'Donnell hablaba de una restricción fiscal más elevada en este periodo de gobierno. Vos recién mencionabas que no esperaban encontrar esa situación y que por eso las declaraciones de Orsi en campaña y también luego de asumir habían tomado esa dirección. Consultarte porque también hoy surgió que Jorge Díaz reaccionó frente a esta deuda que tiene el Estado uruguayo en Luxemburgo por la venta de Pluna, por esta demanda que sufrió de la empresa panameña. Consultarte respecto a eso, si en general la administración anterior les dio números que no les cerraron al momento de asumir. Bueno, que no cerraron, obviamente. Que no cerraron, ¿no? Todo lo dicho por el Beleche no se cumplió. Uh-huh. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy. Algunos hablan de herencia maldita. Yo no me gusta hablar de eso. Yo lo que digo es, esa es la realidad objetiva. Y frente a eso, igual debemos de actuar. Pero es una realidad. No es lo mismo que en tu casa tengas deudas por 10.000 pesos que tengas por 20.000. No es lo mismo. Si vos pensás, ¿no? Al oyente que no maneja muchos temas de economía y eso, pero todo el mundo maneja la economía doméstica. Si vos pensás que tus deudas a fin de mes las podés cubrir y te aparece una que te duplica las deudas, y bueno, obviamente que cambia el tema, tendrás que cortar el gas, no sé, reducir otras cosas para poder saldar esa deuda. En eso está el país hoy. Y esto es irresponsabilidad del anterior gobierno, obviamente, que fue muy irresponsable en varias cosas, como cuando firmó Neptuno. Es decir, de acá ha sido un viva la pepa.
este gobierno anterior. Por lo tanto, se cae a pedazos toda la letra de la seriedad del gobierno. Ahí quiero volver un poco al tema presupuesto, y este tema imagino que sí lo tenés recontra estudiado, porque incluso lo mencionabas hoy al principio, que es el tema de la vivienda, y decías que justamente va a ser una de las áreas afectadas por los recursos económicos. ¿En qué sentido se va a ver restringida esta área? La partida que va a haber es menor a la partida última del Frente Amplio en vivienda, por lo que estuve mirando. Por lo tanto, ahora, también el presupuesto dice que se van a construir 15.000 viviendas. Bueno, yo me alegro, creo que es una cifra objetiva. No encuentro cómo. Entonces tengo que seguir estudiando, y además le vamos a preguntar, por supuesto, a la compañera ministra, a ver cómo se ve eso. Pero eso me preocupa. Tenemos una inversión menor a la que tuvo el Frente Amplio en el último periodo en vivienda. Entonces, bueno, tenemos que discutirlo. Pero hay cosas que se pueden mover. Los ejes centrales es muy difícil, pero hay cosas que sí se tendrán que ver en el presupuesto, que ya te digo, entró a diputados, tienen 45 días los diputados y recién después viene al Senado. Por lo tanto, todavía tenemos tiempo para estudiar y ver cómo se procesan los hechos en diputados. Uh-huh. Vos adelantabas previo a asumir la banca que uno de los temas que también te iba a tener preocupado, ¿no? Y siguiéndolo de cerca eran los vinculados a los asuntos laborales por, bueno, en parte tu experiencia en la militancia sindical y un poco la naturaleza del propio Partido Socialista. Consultarte allí cómo ves el panorama como legislador de, bueno, la situación de trabajo en el Uruguay con tantos sindicatos en situación de conflicto. Bueno, yo veo una gran ofensiva del capital. Yo creo que el conflicto de la pesca fue un claro ejemplo. Me preocupa el tema con Aprole, que había dicho que se cerraba la empresa de Rivera en fin de año, y ni bien se movilizó la Federación de Trabajadores Lácteos, la cerraron. La industria de la carne teclea en muchos lados. Yo veo una ofensiva, obviamente, en el capital y en sus representantes, ¿no? Fíjate que ahora, en realidad, la oposición no tiene un tema de principios morales con respecto a que Orsi dijo que no iba a haber impuestos y sí los va a haber, por lo tanto no los votaríamos. Es porque ellos nunca afectan al capital. Este es el esquema. El esquema es ese. Ellos no quieren afectar jamás al capital. Entonces, este impuesto a las ¿cómo se llama?, a los depósitos en el exterior y todo les afecta. Entonces, eso es lo que tienen planteado ellos en forma permanente, la defensa del capital. Y son sus representantes, ¿no? La industria pesquera y la patronal logró tener rompehuelgas para quebrar la huelga, cosa que las patronales no se animaban hace mucho tiempo, ahora lo hicieron. Y no había ningún representante de la oposición que dijera qué horrible lo que están haciendo, están yendo contra el derecho a la huelga. No dijeron nada de eso, al contrario. Entonces, hay una ofensiva, yo creo, vamos a ver ahora en los consejos de salario cómo se comportan, pero es complejo el panorama, y estando en la Comisión de Asuntos Laborales, te digo que cada vez que estamos tenemos que atender permanentemente denuncias de los trabajadores y de las trabajadoras frente a un sinfín de aspectos. Gustavo, ahora en otros temas completamente distintos, este fin de semana, bueno, tras lo trágico que sucedió la semana pasada, el asesinato de estos dos niños por parte de su padre, hubo una movilización el viernes de organizaciones feministas, y allí, bueno, siempre se pone en discusión muchos temas que obviamente suscita estos casos de violencia vicaria, pero uno de los que se repitió allí fue esto de derogar la ley de tenencia compartida que se aprobó en el gobierno, en la legislatura anterior, con los votos de la ahora oposición. Sé que no estuviste en esta discusión en ese legislativo, pero sí consultarte si tenés una opinión formada al respecto, y bueno, cuál sería ahí la posición en caso de que esto se pueda discutir, y si crees que es viable que eso se discuta en el Parlamento que hay hoy. Bueno, que es viable, siempre es viable que se discuta. Otra cosa es que se derogue, claro, ¿no? Pero que se discuta, sí. Lo otro que te voy a decir sobre este drama, un drama que ofende a
a lo mejor de nuestro país, es parte de un sistema violento, como el capitalista. Esto es muy importante tenerlo claro. Fíjense que nosotros, uno de los programas que tiene mayor rating es el que aplaude al buchón, a la persona que denuncia a los otros compañeros que conviven con él, al que arma todo tipo de artilugios para expulsar a los amigos. Esto es increíble. Y es el que tiene más rating. Ese es el programa que tiene más rating. Eso es totalmente violento, salvajemente violento. Y ni hablemos de las desigualdades. El niño que nace, ¿no?, en la pobreza, vos estás generando un resentido social ahí, no un rebelde, hasta que toma conciencia, pero primero un resentido, y que lo vamos a culpabilizar. No podemos culpabilizarlo. Entonces, es un sistema que genera la violencia, a grados que no los pensábamos hace quizás años atrás, pero lo que pasa es que cada vez se polariza más el problema. Después, obviamente que la lucha feminista ha sido muy importante, ¿no?, y ojalá siga avanzando, pero con eso no alcanza, ¿no? Es decir, acá hay un problema educativo, acá hay varios aspectos donde yo apuesto siempre a la educación, ¿cierto?, y al trabajo. Yo creo que sin educación y sin trabajo es muy difícil mantener códigos, entre comillas, morales, que permitan tener una vida habitable, digamos, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, fíjense eso, ¿no? Los programas de agresividad terrible que hay, y bueno, eso genera eso. Ni hablemos de las redes, ¿no? Ni hablemos de las redes, que es terrible también. Entonces, un mundo que cada vez se socializa menos, que cada vez se comunica menos, que cada vez se encierra más, y bueno, tiene estas consecuencias, estas terribles consecuencias, donde para golpear a una mujer, el tipo resuelve asesinar a sus hijos y matarse él también. Es brutal, brutal. Gustavo, más allá del aspecto social, se insiste desde hace mucho tiempo desde los colectivos feministas en la responsabilidad del Estado, en no adjudicar recursos a tanto la ley de violencia de género, que no ha recibido recursos desde su creación, como a los programas que son de asistencia para las víctimas. El gobierno pasado cerró también algunos espacios especializados para atender a víctimas de violencia. En Soriano particularmente no hay una fiscalía especializada ni un espacio al que las víctimas puedan acudir. Más allá de lo social, esto obliga al gobierno a pensar y a repensar el espacio tanto de este gobierno como del Estado en sí mismo, en la asistencia a las víctimas y en los recursos a asignar a los programas que abordan la violencia de género. Sí, sin duda que ya yo escuché al ministro del Interior que ya lo dijo, ¿no?, que hay que reflexionar sobre eso. Ahora, yo lo que no quiero es que se llegue a eso. Nosotros tenemos que tener mirada a largo plazo. Nosotros tenemos que pelear para que lo igualitario en el país resuelva sobre todo esos hechos de violencia. Pero sin duda que hay que atender el planteo de los colectivos feministas al respecto. Y yo creo que el ministro Negro ya lo ha dicho, ¿no?, que lleva a reflexionar todo esto. Pero es inabarcable en el corto plazo. Nosotros tenemos que mirar hacia dónde vamos con esto. Creo que hay que impulsar mucho más la educación a nivel de primaria, por ejemplo, con respecto a los problemas de género, en secundaria. Todo eso ayuda y todo eso hay que meterle ganas. Y más allá de la reflexión, ¿piensan discutir la asignación presupuestal a las leyes que justamente abordan la violencia de género, o no va a ser posible en esta rendición? Sí, yo creo que sí, que se va a poder discutir, claro que sí. Sí. No hay nada vedado para discutir, En eso, claro que hay que discutirlo, y más este hecho pone al rojo vivo el problema, ¿no? Gustavo González, senador Frente Amplista, gracias por estos minutos en Comunidad Udelar. Gracias a ustedes y felicitaciones por tener siempre abiertos los micrófonos de esta radio. Un saludo. Ya volvemos con Comunidad Udelar.